la gloria y el poder. Ay, es el que rindo mi voz y doblo mis rodillas ante el gran yo soy. Presenta su programa Siguiendo los Pasos de Jesús, dirigido por los hermanos Carlos Almendares, Melec Sanabria y Carlos Martínez, todos los martes de 8 p.m. a 9:30 p.m. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción. Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me ves como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Y quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero, y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, hermanos, amigos, demás personas que nos empiezan a sintonizar por las cámaras de Canal 26, Visión Jiré. Nuevamente es una bendición el podernos dirigir hacia ustedes en el amor del Señor, reconociendo que nuevas son sus misericordias cada mañana, que mientras hay vida hay esperanza. Mientras Dios nos conceda el aliento de vida en esta tierra, pues hay esperanza de poder acercarnos, de poder contemplar su grandeza, contemplar su poder, su gracia, su favor. Es por eso que siempre debe haber en nuestro corazón gratitud hacia lo que Él ha hecho, seguirá haciendo con cada uno de nosotros. No hay con qué pagarle lo que día tras día Dios hace en nuestras vidas. Tantas cosas de las cuales debemos de estar siempre agradecidos. Hay una llamada, ya dentro de un ratito le vamos a contestar a la hermana o al hermano que nos está llamando para poderle atender, ya que la hermana que está aquí en controles se salió ahorita, anda haciendo una diligencia por aquí, ¿verdad? Pero nomás regrese, ella va a estar atendiendo al teléfono. Pero agradecemos a la hermana o al hermano que nos está haciendo la llamada. Dentro de un momentito le vamos a estar atendiendo su llamada, ¿verdad? Entonces damos las gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él
nos brinda de poder disfrutar de su gracia, disfrutar de su misericordia, disfrutar de su amor. Vuelvo y repito al hermano o a la hermana que nos está llamando, quiero decirle que tal vez nos puede aguantar un poquito de tiempo, que la hermana, ahorita acaba, ¿verdad? Ahorita sí ya puede volver a llamar, porque ahorita viene entrando la hermana que atiende las llamadas ahí, ¿verdad? Entonces ya puede volver a llamar, no se encontraba. Vamos a atender esta llamada, si nos la quiere, si la quiere que salga al aire, estamos para servirle. Díganos, hermana o hermano, no sé quién nos llama, díganos. Que se bendiga, hermano Carlos. ¿Quién nos llama? Armando González. Hermano, Dios le bendiga. Amén, hermano. Solo para felicitar por la gallardía, por la valentía de estar ahí cumpliendo el mandato que nos mandó el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, bendecidas unas personas, yo casi veo casi todos los programas de Canal 26 y admiro la valentía de los que se sientan a esa mesa atrás de esa cámara. Que el Amén. Señor le bendiga, hermano. Amén, amén. Nuestro hermano Nayo, le damos las gracias al Señor por lo que ha hecho en la vida de nuestro hermano Nayo, ¿verdad? Así como Dios ha hecho en la vida de nuestro hermano Nayo, así quiere hacer en muchas vidas. Pero agradecemos a la misericordia de Dios porque en realidad Él no esperó más, ¿verdad? Él se acercó con fe, creyéndole a Dios, y Dios ha obrado en la vida de él. Así es que seguimos bendiciendo la vida de nuestro hermano Nayo, la vida de nuestra hermana Marina, todos, ¿verdad? Toda su familia, ¿verdad? Dicho sea de paso, una hija de ellos fue compañera mía en la normal mixta Pedro Nufio, ¿verdad? Saroni. Y también damos las gracias por cada uno de sus hijos. Entonces esa es la bendición, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Verdad? ¿Qué más? El poder disfrutar de la gracia de Dios, del favor de Dios, y de saber de que con Él lo tenemos todo, aunque humanamente o visiblemente no lo tengamos, pero por fe lo tenemos todo, porque dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:12 que al que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿qué más le podemos pedir al Señor si Él nos ha dado vida y vida en abundancia? Es por eso que debemos de estar siempre agradecidos, siempre diciéndole al Señor que no hay nada con que pagarle lo que Él día tras día hace en cada una de nuestras vidas y en las vidas de nuestra familia. Así es que bienvenidos, bienvenidas, hermanos, amigos, niños, niñas, ¿verdad? Ancianos, ancianas, jóvenes que nos empiezan a sintonizar por las cámaras de Canal 26 en su programa Siguiendo los Pasos de Jesús. Ya estamos casi finalizando, a escasos días, finalizando un año más que Dios nos permitió en este transcurso de poder exaltar su nombre, de poder glorificar su nombre, de poder decirle a Él que sin la ayuda de Él hasta el día de hoy no hubiésemos podido estar aquí. Pero el favor de Dios siempre, y así lo confesamos, así lo creemos, que siempre ha estado en nuestro lado, porque Él siempre ha prometido estar con nosotros hasta, dice su palabra y está escrito, hasta el fin del mundo. Entonces, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la confianza, esa es la certeza, esa es la convicción que nosotros tenemos. El que está con el Señor lo tiene todo, ¿verdad? Cuando verdaderamente ha valorado el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Entonces hay que siempre sacar palabras de gratitud y siempre pedirle fortaleza a Él, porque humanamente difícil, humanamente, si actuamos humanamente, esforzándonos por nuestra propia cuenta, no le vamos a poder ser ofrenda agradable al Señor. Entonces agradezco, ¿verdad?, a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios, que por ella nosotros recibimos ese favor que tanto necesitamos para que Dios siempre siga actuando y formándonos, porque hay mucho que conocer
de Él, ¿verdad? Hay mucho que aprender de Él. No lo sabemos todo, pero a medida vamos caminando en Él, Él nos va mostrando las sendas por las cuales debemos de conducirnos. Voy a leer una porción de la palabra, siempre dándole la bienvenida a aquellos que nos empiezan a sintonizar por las cámaras de Canal 26 en los diferentes barrios, colonias, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Que Dios pueda bendecir las vidas de todos aquellos que apartan un tiempo para poder escuchar lo que es la palabra de Dios y poder traer refrigerio para sus almas. Así es que lo voy a hacer en el libro de Hechos, ¿verdad? En el libro de Hechos, ¿verdad? En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. Y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Espíritu Santo, por esta nueva oportunidad que usted me provee de poder compartir su palabra, porque sabemos que es un privilegio muy grande que usted nos concede, Señor, donde a usted se le atribuye siempre la honra y la gloria, donde solamente usted, Espíritu Santo, es el único que puede convencer al hombre del error, Padre. Gracias, Cordero de Dios, por lo que ha hecho en nuestras vidas y por lo que seguirá haciendo. Gracias por aquellos que abren sus oídos, Señor, a la enseñanza de su palabra, que la atesoran en su corazón. Gracias por aquellos, Señor, que se acercan confiadamente al trono de gracia y misericordia. Gracias por aquellos hogares donde le han permitido que usted sea el Señor de sus vidas. Bendecimos esos hogares, Señor, bendecimos esas familias, Padre, y declaramos que su amor, que su misericordia, que su gracia, que su justicia siempre estará con cada uno de ellos. Gracias, Espíritu Santo, porque usted es el único que nos puede fortalecer para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero, ¿verdad?, también mandar un saludo a mi familia que nos está sintonizando allá por la colonia Montefresco. Un saludo muy especial para cada uno de ellos, a mis hijos, Andreita, Gracia María y Sacar, ¿verdad? Un saludo muy especial para ellos. De hecho, ya les tengo ya la alabanza preparada para que podamos entrar siempre a la intimidad de sus hogares a través de la alabanza. Hoy vamos a estar tratando una temática basada en lo que acabo de leer, ¿verdad? Basada en lo que acabo de leer, titulada La necesidad de conocer a Dios. La necesidad de conocer a Dios. Nos vamos a ir con esta alabanza de Princesa Mágica, complaciendo a mis pequeñas hijas, ¿verdad?, que ya van creciendo y que Dios me ha dado la oportunidad de verlas crecer. Y como dije anteriormente, no hay con qué pagarle lo que Dios día a día viene haciendo en cada uno de nosotros y en la vida de nuestras familias. Así es que los voy a dejar con esta alabanza. No se despegue de la frecuencia de Canal 26, porque la bendición de Dios ha llegado a esta hora a su casa. Los dejamos con esta alabanza.
luces, cosas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Que se viste cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Las quisiera detener. Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti. Estamos de regreso en su programa Siguiendo los Pasos de Jesús. Nuevamente es una bendición el podernos dirigir a ustedes. Ahí dejamos esa alabanza que es de mucha bendición para mis hijas, princesas mágicas, ¿verdad? Princesas mágicas. Una alabanza que me llena mucho, que me satisface mucho, porque en realidad en la alabanza
Dios también se manifiesta. Muchas veces somos ministrados a través de ellas. Y cómo, pues, decirle al Señor que no, cómo decirle que no le vamos a seguir si Él nos ha llamado con, ¿verdad? Nos ha dado la oportunidad de formar parte de su reino, del cual siempre debemos de estar agradecidos, ¿verdad? Pero hay que darle gracias a Dios por todos, ¿verdad? Por todo. Y eso es uno de los ¿cómo les puedo decir? De las herramientas que Dios ha usado en mi vida para poder sostenerme en pie, lo que es la alabanza, ¿verdad? Porque la alabanza es, en la alabanza hay descanso, en la alabanza hay liberación, hay tantas cosas, ¿verdad? Es por eso que debemos disfrutar las alabanzas que nos llenan, que satisfacen nuestra alma y que nos ayudan a seguir adelante, porque ahí viene lo que es también el Espíritu Santo haciendo su obra a través de la alabanza. Así es que vamos a entrar en materia. La temática es titulada La necesidad de conocer a Dios. Leía en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26, acerca de, aparecen 3 personajes aquí, ¿verdad? Aparecen 3 personajes. Aparece el ángel del Señor, aparece Felipe, un discípulo de Jesús, y aparece otro personaje, un etíope, ¿verdad? Del lugar de Etiopía, funcionario, eunuco, dice, de un lugar llamado Candace, que pertenecía a la reina de los etíopes, el cual, dice, estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Sigo leyendo. Venía el etíope sentado en su carro y leyendo, óigase bien, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Oiga bien la pregunta que le hizo Felipe al etíope: ¿entiendes lo que lees? ¿Lo que lees? La necesidad de conocer a Dios. Muchas veces el ser humano ha tenido la necesidad de buscar a Dios o de conocer a Dios. Pero quizás hasta el día de hoy no han llegado a conocerle, porque quizás lo busca o lo buscamos en caminos equivocados. O muchas veces el ser humano ha pasado necesitado por conocer a Dios, pero no mostramos el interés para llegar a conocerlo y andar en su camino. Este cuadro que miramos aquí en esta historia es de un personaje que quería conocer a Dios. Es de un personaje que en realidad se mira aquí las diversas acciones que esta persona hace para poder llegar a conocer a Dios. Ahora, la pregunta que queda es: ¿qué he hecho yo para conocer a Dios?
a dónde lo he estado buscando? Pero esto va más allá, porque cuando queremos buscar verdaderamente a Dios de corazón, Dios provee los medios para que lo encontremos. Y esto pasó con este personaje. Esto pasó con este personaje. Este personaje, un personaje según el estatus social donde él se encontraba, porque ejercía un puesto muy importante en ese lugar de donde él era. Pero a él no le importó ese puesto, sino que él quería conocer a Dios. Y miramos este panorama, y según lo que registra aquí la Escritura, que había venido a Jerusalén. Y dice aquí, para adorar. Óigase bien. Había venido a Jerusalén para adorar. Y no le bastó con adorar, sino que regresaba en su carro leyendo una de las profecías que en su momento se iba a cumplir, pero que le llamaba bastante la atención, que era al profeta Isaías, donde dice aquella palabra, Isaías 53, mas él molido fue por nuestros pecados. Y venía leyendo detalladamente, pero ya Dios ya estaba trabajando en aquel varón. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios mira que nosotros, Dios sabe cuando verdaderamente le queremos conocer a Él, o queremos conocer una religión, o queremos conocer una doctrina, Dios sabe cuando verdaderamente le queremos conocer a Él. Por eso la temática se llama la necesidad de conocer a Dios. ¿Había necesidad en este etíope? Sí, había una necesidad. Si no hubiese habido una necesidad, este etíope no hubiese bajado del lugar donde él estaba hacia Jerusalén a adorar. Pero este etíope salió de ese lugar donde él era y empezó el trayecto, como quien dice, quiero conocer a Dios. ¿Cómo estaba trabajando Dios? Desde mucho antes, por eso decimos, una de las características de Dios, uno de los atributos de Dios es que Dios es omnisciente, omnipresente. ¿Cómo así, hermano? Sí, omnisciente es que Él sabía la necesidad que existía en ese personaje. Y fue por eso, cuando Dios mira la necesidad en nosotros, pero nosotros ponemos de nuestra parte, entonces Dios obra siempre a favor de nosotros. Y dice que el etíope ni por cerca, y dice que viene y un ángel del Señor le habla a Felipe. Felipe, levántate, le dijo. Ya Felipe ya formaba parte del reino, ya formaba parte, ¿verdad? Ya él ya conocía lo que es andar, ya conocía a Dios, lo que es andar con Dios. Pero como los que
hemos conocido a Dios no nos conformamos con sentarnos, sino porque así como a nosotros nos llegó esta palabra viva y eficaz, así nosotros también tenemos que anunciarla. Y ese fue porque, así como dijo el hermano Nayo anteriormente, ¿verdad?, la gran comisión, hemos sido llamados para anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, miramos aquí, y el ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate, Felipe, y anda a un lugar donde yo quiero que vayas, porque es una tareita que me tienes que ir a hacer. Y Felipe no dijo no puedo o no buscó excusas, sino que dijo no hay problema, Señor. Felipe se fue. Y dice que cuando llegó a aquel lugar, dice que ya no era el ángel, sino que el Espíritu le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Felipe se acercó y Felipe empezó a escuchar lo que iba leyendo ese etíope o esa persona, el libro de Isaías, ¿verdad? Específicamente Isaías 53, donde habla lo que pasó Jesús, lo que tuvo que pagar Jesús por nosotros. Pero el etíope no le entendía nada de eso. Por eso es que debemos de entender que cuando Dios mira en nosotros ese deseo de poderle conocer a Él de a de veras, entonces Dios empieza a trabajar, empieza a proveer los medios para que nosotros le empecemos a conocer. Y Dios proveyó los medios para que esta persona fuese rescatada de las tinieblas a su luz admirable. Y miramos ahí lo que tiene que haber en el ser humano para poder llegar a conocer a Dios. ¿Qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber algo. Tiene que haber algo, ¿verdad? Y lo primero que tiene que haber en el ser humano que quiere conocer a Dios es interés. Interés. Lo que tenía este etíope. Este etíope, este funcionario, porque se dice que estaba sobre todos sus tesoros, pero había venido a Jerusalén a adorar y volvía de adorar sentado en su carro y leyendo, como quien dice, al profeta Isaías. Había interés. Eso es lo que muchas veces nosotros no mostramos, interés. No mostramos el interés. Y dice que Felipe le dijo: ¿sabes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y le dijo esta persona: ¿y cómo? Le dije. ¿Y cómo podré entender si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Un corto pasaje. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, por segunda vez, la primera vez lo rogó Felipe, me imagino que se presentaron, me imagino que le dijo,
yo soy Felipe. Y no le dio más explicación, simplemente solo le dio el nombre. Pero le dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjate bien, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, Felipe empieza a profetizarle, a declararle palabra, lo que significaba esa palabra que él venía leyendo, y aquel etíope me imagino que solo escuchaba. O sea, confrontando la palabra, confrontando el Espíritu de Dios con esa persona, tratando ya a Dios con esa persona, tratando ya a Dios. Me imagino que en su momento Felipe le tuvo que decir, ese es el Salvador, ese es el que vino a morir por ti y por mí, ese es al que se le merece, al que se le debe dar honra y gloria. Ese es el Rey de Reyes, ese es el Señor de Señores. Es el único por el cual nosotros podemos ir al Padre. Y me imagino que empezó a declararle detalladamente estas palabras. Y aquel personaje no esperó más, porque en su momento quizás le dijo Felipe, pero es necesario que seas bautizado, porque así como está en la gran comisión, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda, dice, criatura. Al que creyere y fuere bautizado, será salvo. Al que creyere y fuere bautizado, será salvo. Entonces, aquel personaje no lo dudó dos veces, no dijo, sí, está bonita la historia, sino que ya el Espíritu Santo tratando con esta persona, entonces este personaje no le interesó la posición, el estatus social donde él se encontraba, sino que dijo, reconozco que soy un pecador y que necesitado soy de la gracia de Dios. Necesito que mi vida sea transformada por el poder de Dios, por el poder regenerador de Dios. Entonces, lo que tiene que haber en el ser humano para poder llegar a conocer a Dios, número uno, es interés. Lo que había en este personaje, en el eunuco, interés. Salir del lugar donde él estaba hasta Jerusalén a adorar, entonces eso da indicios de que él estaba interesado en conocer a Dios. ¿Ya existía la palabra de Dios? Sí, existía la profecía. Punto número 2, fe. Es también lo que debe de haber en el ser humano para llegar a conocer a Dios, fe. Difícilmente si nos acercamos a Dios sin fe, imposible que le vamos a poder agradar. Y eso era lo que tenía este eunuco, fe. Pero lo encontró, fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El eunuco, según lo que venía leyendo, él no entendía, pero ya Dios sabía la necesidad que había en esa persona.
Y Dios proveyó todos los medios para que esa persona fuese regenerada, fuese rescatada. Fe. Punto número 3, decisión. Decisión. Porque muchas veces Dios nos confronta y nos dice: te he puesto a que escojas. Te he puesto el camino de la bendición y el camino de la maldición. Escoge pues el que tú quieres. Qué bonito privilegio el que Dios nos ha dado de poder escoger, de poder tener ese libre albedrío de servirle a Dios, de buscar a Dios, de conocer a Dios. Es voluntariado, es un voluntariado. Porque ni yo lo puedo ni yo lo puedo traer a la fuerza, usted no. Porque cuando Dios trata con nosotros, es cuando Dios mira que nosotros tenemos interés de tratar con Él, lo que había en esta persona. Vámonos al otro punto de vista. ¿Podía Dios manifestarse en esta persona allá donde Él estaba? No podía, porque muchas veces Dios quiere prepararnos no en el lugar donde estamos, sino en otro lugar. Si no, lo podemos ver en el caso cuando le dijo a Abraham: vete, le dijo, de tu tierra y de tu parentela, y yo haré de ti una nación grande. Y le empieza, pero le dijo: vete de tu tierra. ¿Por qué no le dijo: sí, Abraham, aquí quédate? No, vete de tu tierra. Porque Dios muchas veces no nos puede preparar ahí en el lugar quizás donde estamos, sino nos quiere sacar de ahí, Pero nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Tomar decisiones. Porque Dios prepara, Dios llama y prepara en el lugar que a Él le place, no en el lugar que nosotros queremos. No, es que aquí, es que si Dios me va a hablar, que me habla aquí. No es que si yo quiero conocer a Dios, no, ¿verdad? Porque nosotros no mandamos a Dios, y Dios mismo dice en su palabra en Romanos 9 que Dios tiene misericordia del que quiere. Del que quiere. Y Dios se compadece del. ¿Verdad? Ahora, es un privilegio cuando Dios nos da ese libre albedrío de poder escoger, ¿verdad?, qué camino seguir, el camino de la bendición o el camino de la maldición. Decisión. ¿Qué trae consigo la decisión? Es estar decidido a hacer algo que nos va a afectar en nuestra vida, sea para bien o sea para mal. Lógicamente, ¿cómo afectó esta decisión en la vida de este personaje? Quizás para bien en su vida espiritual, pero quizás para mal en su estatus social, porque tenía que llegar dando testimonio a quien había recibido, a quien había creído y en quien había sido restaurado. Y eso fue. Pero no le importó el estatus social o quizás todo lo, ¿verdad? No le importó. Simplemente accionó, ¿verdad? Simplemente accionó y se decidió a reaccionar. Se impulsó, se esforzó. O sea que no solo le bastó con que Felipe le dijera: ¿acaso sabes lo que estás leyendo? Porque era un hombre letrado, porque estaba
sobre unos tesoros en el lugar donde él vivía. Pero él entendió que él necesitaba ser ayudado, que alguien le dijera qué decía esa palabra. Y ese es el punto número 5. Lo que tiene que haber en el ser humano para poder llegar a conocer a Dios. Tiene que reconocer que necesita ser ayudado por alguien. Pero muchas veces nosotros no reconocemos eso. Porque para Dios hubiese sido fácil, ¿verdad? Pero no. Dios utilizó a Felipe, el talento de Felipe, para que Felipe le hiciera una cronología o le diera a entender lo que significaba el pasaje que venía leyendo. En pocas palabras, necesitaba que alguien le predicara ese mensaje a él. Y que el único que podía convencerle no era Felipe, sino el Espíritu Santo ya tratando con él, ¿verdad? Siempre necesitamos de alguien que nos oriente en la palabra. Siempre necesitamos la ayuda de aquellos que verdaderamente han conocido a Dios. No una religión, no una tradición, no una doctrina, sino verdaderamente los que han conocido al único que ha sido capaz de pagar el precio por mí y por usted. ¿Por qué? Porque ya Felipe ya andaba con Jesús en su corazón. Aparte de que él ya había andado con Jesús físicamente, ya él entendía que Jesús tenía que ir a hacer otra misión al cielo, pero que tenía que dejar a un consolador, a un guiador. Entonces necesitaba ser ayudado a esta persona, sí necesitaba ser ayudado, ¿verdad? Por eso es que muchas veces Dios no trae revelación de su palabra a nuestras vidas, porque muchas veces leemos la palabra y pensamos que solo porque sabemos leer o porque tenemos un grado académico, eso es importante, sí, pero no, ¿verdad? Cuando Dios mira nuestro corazón y Dios mira que hay soberbia o que hay altivez o que, ¿verdad? No, si es que Dios no actúa así, Dios tiene su propia forma de actuar conforme a nuestras propias necesidades. Entonces miramos ahí y dice que respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego, le dije, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, porque el eunuco pensaba de que la profecía que estaba declarando el profeta Isaías era de él mismo. No, era del Mesías. Era del maestro de maestros, del rey de reyes y señor de señores. Y Felipe le empieza a decir esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, punto por punto. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que me impide que yo sea bautizado. A Felipe dijo, si crees de todo corazón, le dijo, no le dijo, sí, no hay problema, vente. No, si crees, le dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos le dan la honra a Él? ¿Cuántos le dan la gloria? Y mandó inmediatamente, dice, a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y le bautizó. Cuando subieron del agua,
el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Y siguió gozoso su camino. Lo que trae Dios en nuestro corazón: gozo, paz, sabiduría, entendimiento, tantas cosas de las cuales nosotros nos estamos perdiendo, todo por no mostrar interés de conocerle a Él. El ser humano que conoce a Dios se interesa por la obra de Dios. ¿Por qué? Porque así lo dice su palabra: mas buscad primeramente su reino de Dios y su justicia. Al etíope no le importó, ¿verdad?, que le dijeran o que no, él no le importó. Es lo que necesitaba, tener ese encuentro con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y le dijo, creo, le dijo a Felipe, creo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El ser humano que conoce a Dios ha sido llamado. Ha sido llamado. Es mentira que aquel que no ha sido llamado conoce a Dios. No. Registra la Biblia: todos los que verdaderamente han conocido a Dios han sido llamados, han sido escogidos. Porque muchas veces podemos conocer una religión, o podemos conocer una doctrina, o podemos conocer, ¿verdad?, pero no necesariamente es que conocemos a Dios. Porque el que conoce a Dios recibe revelación de su palabra. Lo que hacía Felipe, guiado por el Espíritu Santo, orientado, ¿verdad? Por eso cuando nosotros venimos y Dios sabe que nos acercamos con fe, creyéndole a Él, y le aceptamos de todo corazón, entonces Dios pone el sello, Dios pone el sello y viene revelación de su palabra. Porque su palabra Dios no se la va a revelar, ¿verdad?, a cualquiera, no. Porque la revelación de Dios es algo bien importante. Si no, le hubiese dado a entender al eunuco, ¿verdad?, esa palabra, no. Era necesario que Felipe le predicara a esa persona y esa persona entendiera que tenía que nacer de nuevo. De lo contrario, no podría haber el reino de Dios. El ser humano que conoce a Dios recibe revelación de su palabra. El ser humano que conoce a Dios está en comunión. ¿Y qué es estar en comunión? ¿Verdad? Es vivir en obediencia. ¿Por qué cree que Dios nos ha creado? ¿Para qué Dios nos ha creado? ¿Para qué Dios nos llama? ¿Para qué Dios nos ha creado y para qué Dios nos ha llamado? Esa es una pregunta que nos debemos hacer, ¿verdad? Es una pregunta que nos debemos hacer. Señor, ¿para qué me creaste? Esa es la primera pregunta. Porque después usted tiene que mostrar interés para ser llamado. Porque este etíope allá en el lugar que estaba,
Si hubiera estado ahí y, ¿verdad?, y no hubiese mostrado interés por conocer a Dios, no hubiese sido llamado. Nosotros tenemos que mostrar ese interés. Acercarnos, como dice su palabra. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. No dice que Dios se va a acercar a nosotros y que nosotros le vamos a conocer a Él. No, dice que nosotros nos tenemos que acercar a Él para conocerle a Él. Como dice su palabra. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. O sea, ese mientras pueda está hablando mientras hay vida, hay esperanza. Pero tenemos que mostrar ese interés, lo que mostró el eunuco. Mostró el eunuco. Entonces, Dios nos creó. Dios nos creó para amarnos. O sea que Dios no nos creó por casualidades o porque existen las casualidades o porque mamá y papá no, ¿verdad? Y yo fui producto de la casualidad. No, con propósitos grandes Dios nos ha creado, ¿verdad? Nos ha creado para amarnos. Ahora, que nos querramos dejar amarnos por Dios es otra cosa, pero Dios nos ha creado para amarnos, así como lo dice en su palabra en Jeremías 31:3, ¿verdad? Con amor eterno te he amado, ¿verdad? Con amor, oigas bien esta palabra que está en Jeremías 31, capítulo 31, versículo 3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, o sea, Dios diciéndole a Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, Dios nos ha creado con el propósito de amarnos. Ahora, ¿para qué Dios me ha llamado? Esa es otra pregunta que los debemos de hacer. O si no, ¿por qué yo no he sido llamado por Dios? Usted mismo se puede dar la respuesta. Porque Dios siempre ha tenido la buena disposición de llamarnos, ¿verdad? Porque dice que Él no quiere que nadie perezca. Nadie, cuando dije nadie es nadie, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Lo que hizo el eunuco aquí. Ahora, ¿para qué yo he sido llamado? Dios nos ha llamado con el único propósito de salvarnos. ¿Para qué fue llamado Lot de donde él estaba? Lot alcanzó misericordia. Lot fue llamado de allá, de aquel lugar, de Sodoma y de Gomorra, porque Lot no podía recibir salvación en ese lugar. No podía, y por eso fue llamado de allá, de aquel lugar. Este etíope no podía recibir la gracia de Dios en el lugar donde él estaba. Por eso es que muchas veces Dios nos quiere llamar, pero no queremos quizás salir de donde nos encontramos. Entonces, Dios nos llama para salvarnos de este mundo lleno de engaño, lleno de tinieblas, de envidia, de perdición, de maldad. O sea, simplemente quiere llamarnos de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, quizás hemos desaprovechado las oportunidades
No sé cuántas va a seguir de oportunidades, va a seguir desaprovechando usted, pero le digo que las oportunidades en el Señor es de saberlas valorar, como lo hizo este eunuco. Valoró esta oportunidad, no se puso a pensar, no, mejor otra vez, sí, está bonita su palabra. No, este etíope, creo que Jesús es el Hijo de Dios, el único por el cual yo puedo conocer al Padre, o yo puedo llegar al Padre. Entonces, Dios nos ha llamado con ese propósito de salvarnos y que seamos de bendición a otros, ¿verdad? Con ese propósito. Y por eso es que muchas personas quieren salvarse a sí mismas. Quieren decir, no, que yo soy bueno, es que yo no le hago, ¿verdad? Que la palabra no me registra, que con ser bueno yo puedo heredar el reino de Dios. Y por eso es que muchas veces Jesús confrontó eso. Porque dice la palabra que no hay justo ni aun uno que haga el bien y nunca peque. Porque el hombre, por sus propias fuerzas, no puede darse salvación. Entonces tiene que reconocer y llegar a los pies del Maestro, humillarse, porque Dios conoce nuestra condición. Dios sabe la condición en la que nos encontramos. A Él no le podemos mentir, porque Él lo conoce todo. Conocía que había necesidad en esta persona. O sea, que Dios no miró, ay, pero es que porque Dios no actúa como muchas veces nosotros actuamos. No, es que a este no le voy a dar salvación, es que este es muy orgulloso, está en un puesto donde no, ¿verdad? Dios miró el corazón y el interés del eunuco. Ahora, la palabra la profecía la tenía que recibir el eunuco en otro lugar, no en el lugar donde se encontraba. Ya le voy a decir por qué. ¿Cómo podemos llegar a conocer verdaderamente a Dios? Lógicamente, ¿cómo conoció esta persona verdaderamente a Dios? Creyendo y aceptando a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Esa profecía que venía leyendo, molido fue por nuestros pecados, como oveja fue llevado, Él pagó la deuda que nosotros merecíamos pagar, Él la pagó, porque Él pagó el precio con sangre, y esa sangre es la que nos redime de toda mancha de pecado. Entonces, es por eso que por Él nosotros tenemos entrada, por su sangre tenemos entrada al lugar santísimo, ¿verdad? Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe cuando le queremos conocer a Él de veras. Entonces Dios provee todos los medios para podernos acercar a Él confiadamente, ¿verdad? Jesús en su momento anunciaba la palabra, muchos prestaban atención, muchos, ¿verdad?, creyeron, muchos fueron en su momento cuando Él anduvo acá, rescatados, pero así como otros también retrocedían para atrás, porque cuando Dios nos confronta, ¿verdad?, entonces es ahí donde nosotros tenemos que tomar una decisión, valorar más el reino de Dios y su justicia que quizás otra cosa, porque el reino de Dios y su justicia vale más que los muchos tesoros que podemos encontrar en este mundo. Y Dios siempre le está revelando su palabra a aquellos que verdaderamente se han arrepentido y convertido. Por eso lo que hacía con Felipe, ¿verdad? Felipe no fue egoísta, sino que
mostró el amor de Dios. Le llevó una cena que fue de mucha bendición, o podemos decir un almuerzo, porque ahí no registra si fue en la mañana o en la tarde, pero uno puede más o menos focalizar que fue como en la tarde, noche, porque ya regresaba ya para ese lugar, pero necesitaba recibir esa palabra para ir con ese regalo, anunciando de a quién había recibido en su corazón. Entonces es ahí donde Dios muestra su misericordia con cada uno de nosotros, ¿verdad? Muestra su misericordia y nos da la oportunidad de formar parte de su reino. No recibía, ¿verdad? ¿Por qué el etíope no entendía esa palabra? Porque no había sido sellado. No había sido sellado, ¿verdad? De ahí para allá, ese eunuco ya tenía ya una ciudadanía, ya tenía ya el sello de Dios. De ahí para allá ya Dios iba a empezar a tratar con él, siempre y cuando el eunuco, ¿verdad?, se esforzara por siempre tener esa comunión. Entonces Dios siempre nos está recalcando su palabra. Dios siempre nos está recalcando y dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Gozoso su camino. En conclusión, podemos decir cuál era la necesidad que había en esa persona, en ese eunuco. Ese eunuco, la necesidad que había en ese eunuco era la necesidad de conocer a Dios y andar en sus caminos. La necesidad de conocer a Dios y andar en sus caminos. Mire lo que dice Isaías 55:6, capítulo 55, versículo 6. Lo que yo le decía anteriormente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Tenía quizás en su momento limitantes a esa persona para conocer a Dios, quizás tenía limitantes, pero él no se aferró a que esas limitantes, quizás una de las limitantes fuese la distancia, ¿verdad? Pero él no le importó. Primero fue adorar y no se conformó con adorar porque quería conocer, ¿verdad? Quizás la limitante es que él tenía, que no le entendía a la palabra, pero no le importó. Dios le proveyó a alguien para que le declarara esa palabra y le hiciera entender lo que Dios decía en su palabra. Y que una palabra exacta, pues, porque Dios no da palabra, ¿verdad? Porque muchas podemos decir, no, esa palabra para que no. Muchas veces Dios nos habla a nosotros, que nosotros queramos escuchar o que nosotros queramos prestar atención a lo que Dios nos dice, es otra cosa. Pero muchas veces escuchamos una palabra y decimos, no, va para aquel, no, ¿verdad? Siempre decirle: Señor, gracias porque estás hablando a mi vida y porque yo necesito enderezar mis pasos y solamente tú me puedes dar esa oportunidad de andar en tus caminos. ¿Es un privilegio? Sí, es un privilegio,
muy grande, ¿verdad? Muy grande. Había necesidad de salvación en el eunuco. Había necesidad. Ahora, el eunuco, como les dije anteriormente, no podía recibir salvación en el lugar donde se encontraba. Porque muchas veces Dios no comparte su reino con nadie, ¿verdad? El reino de Dios es para aquellos que han tenido la oportunidad de acercarse a Él confiadamente, con fe, creyéndole y diciéndole al Señor: heme aquí. Escuche bien esta palabra que está en el libro siempre de Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De quién se está hablando ahí? De Jesús. En ningún otro hay salvación. ¿Por qué el etíope, esta persona, no podía ser llamado en aquel lugar? Porque en ese lugar era un lugar donde Dios no lo tomaban en cuenta. Porque en ese lugar tenían su propio Dios. Adoraban su propio Dios. No le daban la honra y la gloria a quien se lo merecía. Entonces Dios no puede darse a conocer en un lugar donde le están adjudicando la honra y la gloria a otro ser que no sea Él. Por eso es que el eunuco fue sacado de ahí para recibir salvación en otro lugar. Por eso fue que Abraham le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. No podía ser preparado Abraham en ese lugar. Por eso le dijo a Moisés: ven, porque yo te necesito. Porque ahí donde estaba Moisés, en el lugar donde él estaba, no podía ser preparado. Ahora, Dios nos quiere llamar de las tinieblas a su luz. Y quizás muchas veces por eso es que no hemos llegado a conocer a Dios. Porque Dios no se puede manifestar en nuestros corazones cuando nosotros le damos más importancia a una determinada religión o a una determinada doctrina. O peleamos más por otro nombre que por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Felipe no le importó, le dijo: es Él el camino, es Él la vida, es Él al único que nosotros tenemos que venir humillados y declarándole que le necesitamos. Porque es el único que ha pagado el precio por nosotros. Pero el eunuco no podía recibir salvación en el lugar donde estaba, porque Dios no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Entonces, Dios muchas veces nos quiere hablar, nos quiere enseñar tantas cosas, pero quizás en el lugar donde nos encontramos, ¿verdad? No, tenemos que salir de ahí, tomar la decisión, mostrar interés, ¿verdad? De veras, y Dios va a proveer todos los medios para poder recibir ese regalo que recibió el eunuco, salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, solamente en el Hijo del Dios viviente. Y gracias le damos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos consuela y nos hace entender que cosas grandes y ocultas
Dios tiene preparado para usted, para mí, para todos aquellos que nos acerquemos a Él confiadamente. ¿Habrá cosas difíciles para Dios? No. Todo depende de nosotros. Así es que yo le invito a que si usted quiere conocer verdaderamente a Dios, quizás ahí donde se encuentra no. El eunuco tuvo que salir de donde él estaba. Salir primeramente a adorar y después recibir una ayuda y después reconocer que la palabra de Dios la podía entender solamente recibiendo el sello del Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios nos hace. Dios revela su palabra a sus hijos, a los que ha lavado y comprado con sangre. A esos les revela su palabra. Entonces, usted quiere formar parte de las bendiciones del Padre eterno, simplemente tenemos que acercarnos confiadamente a Él y decirle: Señor, heme aquí, te he fallado, he pecado contra ti, necesitado soy de tu perdón, de tu gracia, de tu amor, y yo quiero, ¿verdad? Y empezar a hablar, y Dios va a actuar cuando lo hacemos con un corazón contrito y humillado. Padre, te damos gracias por cada uno, Señor, de aquellos corazones, Señor. Espíritu Santo, usted conoce nuestras necesidades. Quizás en el lugar donde nos encontramos, Señor, usted no nos ha querido preparar, porque usted siempre al que llama lo prepara. Gracias, Padre, por aquellos que usted ha llamado, que usted ha escogido. Espíritu Santo, le pedimos siempre que tenga la buena voluntad de hacer lo que solamente usted lo puede hacer. Convencernos de nuestros errores, convencernos de nuestros pecados y ayudarnos a tener una vida gozosa, llena de amor, llena de plenitud de gozo y de entendimiento. Gracias, Espíritu Santo, por la sabiduría que usted va a hacer llegar a aquellos corazones arrepentidos y convertidos, Padre. Y yo oro por todos aquellos que se acercan a usted creyéndole a usted, así como esa persona en su momento le creyó a usted, le creyó a su palabra y reconoció que solamente hay un solo camino, hay una sola verdad, y esa verdad se llama Jesús de Nazaret, el único que ha sido capaz de pagar el precio y precio de sangre, Padre. Gracias, Señor, por aquellos hogares donde le han recibido, donde le han dado la oportunidad de que usted more. Gracias, Padre amado, bendigo esos hogares y declaro que su gracia y su favor siempre estará con ellos. Espíritu Santo, que la honra y la gloria sea para usted. Gracias le damos al Señor. Es una bendición, hermanos, el poder compartir. Solo Dios nos puede traer palabra revelada a nosotros, porque cuando le pedimos a Él, Él provee, ¿verdad? Él provee. Entonces le damos las gracias. Espero que su vida pueda ir creciendo en el Señor. Tenemos mucho que aprender de Él. Y lo más importante es que mientras hay vida hay esperanza. Pero no desperdiciemos las oportunidades que Dios nos da. Ya está culminando un año. ¿Y qué más? De poder decirle al Señor: gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de empezar a un año, y si usted me da la oportunidad de terminarlo, a usted sea la honra y la gloria. Pero hay que acercarnos a Él. Así es que Dios les bendiga. Este fue su programa Siguiendo los Pasos de Jesús. Cerramos este mes de diciembre entregando una Biblia de estudios, ¿verdad? Así es que no se la vaya a perder, porque Siguiendo los Pasos de Jesús
está siempre diciéndole que el amor del Señor siempre está a la disposición de todos aquellos que quieran acercarse a Él confiadamente. Así es que Dios les bendiga y será hasta el próximo martes, si Él así nos permite, y que la paz de Dios pueda reinar en sus corazones. Los vamos a dejar con esa alabanza de fondo, ¿verdad? Esa alabanza de fondo que es de mucha bendición para mi vida, para que la pueda disfrutar en la intimidad de Jesús, porque yo soy Jesús. Entonces los dejamos con esa alabanza, disfrútela y lo esperamos este próximo martes. Dios les bendiga. Yo he venido a dar luz y hoy puedo Con los hermanos Carlos Almendares, Melec Sanabria y Carlos Martínez. Dios les bendiga.